¿Listo? Ok, buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan y que están compartiendo con nosotros. Estamos en la segunda sesión de nuestro encuentro de protagonistas de la enseñanza y aprendizaje de la literacidad disciplinar en la universidad pandémica y pospandémica. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión tenemos otras dos mesas y vamos a iniciar. La primera mesa del día de hoy tiene el nombre de diseño de estrategias y técnicas para la alfabetización disciplinar a distancia. En esta ocasión nos acompañará la doctora Adriana Hernández Sandoval y el maestro Gabriel Hernández Soto. A continuación voy a leer una breve semblanza curricular de nuestros participantes. Adriana María Hernández Sandoval es licenciada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, maestra en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Educación por la Universidad Intercontinental, certificada como docente por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 25 años de docencia. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la UAM Iztapalapa, encargada de impartir el Seminario de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Sus líneas de investigación son la narrativa y teatro mexicanos, la didáctica de la lengua y la literatura, la lectura y escritura en educación superior, la profesionalización docente en lengua y literatura. Gabriel Hernández Soto es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y maestro en Humanidades, especialmente en Literatura, por la UAM Iztapalapa. Desde 2010 ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Iztapalapa, Coajimalpa y en la maestría en Diseño y Producción Editorial de Xochimilco. Actualmente dirige el Seminario de Investigación Literatura Criminal en Centroamérica en la UAMITS y es miembro del Seminario Mito y Memoria en las Literaturas Andinas Contemporáneos del Centro de Investigaciones sobre América y el Caribe de la UNAM. Sus líneas de investigación son oralidad y escritura en la narrativa latinoamericana transculturada, literatura y violencia en América Latina y el giro de colonial, oralidad y escritura en el español americano. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros y compartir sus investigaciones. Con ustedes, bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias, Dana, eres muy amable. Y bueno, estamos aquí para precisamente presentarles algunas cosas que discutimos Gabriel y yo. Si nos puedes poner la presentación, por favor, Mauri. Bueno, mientras platicamos. Primero, que no hay parentesco entre nosotros, aunque seamos hermanos. Siempre aclaramos eso. Eso es buena idea. Acá está ya nuestra presentación. Esa es nuestra mesa. Y puedes dar a la siguiente diapositiva, Mauri, por favor. Esos son los temas que vamos a tratar hoy en esta. Primero, el diseño de ambientes para la alfabetización disciplinar a distancia, algo que nos ocupa precisamente por la época en la que nos ha tocado vivir. Luego, una diferencia entre estrategias y técnicas para la alfabetización disciplinar a distancia. Y por último, pues las aplicaciones para realizar eso. Entonces, ahorita vamos parte por parte. Me toca a mí hacerla hoy de abogado del diablo, lo que siempre estamos discutiendo Adrián y yo. Entonces, voy a poner en mi lugar. Mauri, si puedes poner la siguiente. Porque lo primero que platicamos fue esto, Adriana, y ¿puedes explicar todas estas cosas que pusimos? Claro que sí. Lo que pasa es que precisamente discutíamos sobre justo la diferencia entre realizar una actividad en clase y diseñar el ambiente para alfabetizar. Y diseñar el ambiente en el aula es mucho más difícil a distancia, eso lo decíamos también ayer, porque no es lo mismo que estar con los estudiantes en el salón y acomodarlos y platicar, etcétera, sino que hay que planearlo desde antes, diseñarlo desde antes y sobre todo porque diseñar el ambiente implica que haya flexibilidad, que el alumno tenga la confianza de preguntar, que pueda participar, que sea una clase interactiva, que no sean 2 horas hablando el profesor, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos muchísimas posibilidades de diseño desde, así dime. Pero
la pandemia, y esto no es solamente en la UAM, en todas las universidades ha ocurrido, hay un fenómeno interesante que luego ya tenía noticia de él desde otros trabajos, otras escuelas en las que he trabajado a distancia, y es el regreso de los adultos, por ejemplo, a la escuela. El hecho de que podamos estudiar a distancia en nuestra casa ha hecho que un montón de adultos que trabajan, que tienen otras responsabilidades, puedan ingresar a la escuela. Entonces, es un fenómeno muy actual. En nuestro propio salón de clases Claro. tenemos una gran diversidad cultural. Y creo que la pandemia y los estudios en los temas que estamos tratando, creo que es un aspecto positivo de la pandemia que nos ha permitido regresar a gente a la universidad, pero nos plantea un gran desafío porque son muy distintos, de edades distintas, y algo que también está afortunadamente muy en boga, pero que no sea una moda, pero sea la visibilización de un montón de cosas, las cuestiones interculturales. Y acá, bueno, creo que eso de intercultural todos lo entendemos, pero creo que tiene que ver también con el elitismo con el que hemos visto la educación superior, sobre todo en México, que es el caso que conozco de primera mano. Se han abierto a la discusión todo esto. Y acá hay un punto muy importante que Adriana, que espero que nos expliques, porque creo que todos lo entendemos de primera mano, pero el concepto es mucho más profundo. ¿Cómo es eso que el docente que mira al estudiante? Todos los docentes vemos a los estudiantes, ¿no? Claro, el problema es que los docentes no necesariamente observan, platican, saben del docente. Y es esto que decías de los adultos. No es lo mismo diseñar una clase para chavos de veintitantos años a adultos de treinta y tantos o de cuarenta y tantos, ¿no? No es lo mismo. Entonces, uno como docente tiene que observar quién es tu alumno, de qué estrato social, de dónde viene, qué tanta cultura, y sobre todo en nuestro caso, qué tanta cultura de lectura tiene o de escritura, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es súper importante tener esta lista como de elementos que debemos de observar en nuestro estudiante, como para poder hacer este diseño de ambientes y sobre todo a distancia, ¿no? Sí, los adultos luego son muy reacios a trabajar, por ejemplo, con Kahoot o con algún tipo de aplicación que sea un juego, etcétera. Entonces, sí es súper difícil cuando no sabemos con quiénes tratamos. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y lo segundo, no sé si lo quieres explicar ahí, Gabo, la parte en donde el estudiante no se mira tampoco así y a sus compañeros, ¿no? Bueno, es la pregunta, lo que discutíamos, porque este concepto que manejas del docente que mira al estudiante, es que tradicionalmente el docente no mira al estudiante. No, Ujú. no que no los vea, sino que el docente viene con una idea y que el estudiante tiene que aprenderlo, seguirlo. Ujú. Y la educación actual debería también tomar en cuenta las necesidades del estudiante. Por eso es necesario verlo, entenderlo, en su Claro. situación, en su contexto. Pero en esta discusión que teníamos, yo le comentaba a Adriana que estas nuevas tecnologías, pues no son tan nuevas, pero así les llamamos, ¿no? Como estas videosesiones, han permitido, yo creo, utilizar este concepto de Adriana, de docente que mira al estudiante, y preguntarnos si el estudiante también ve a sus compañeros. Porque Ujú. del otro lado, el estudiante va a ver a un profesor. En este reclamo de los estudiantes por regresar a las aulas, es que extrañan mucho a su profesor. Bueno, eso dicen, ¿no? Yo creo que extrañan la fiesta, pero bueno, esa es una postura mía. Pero lo que sí ha validado esto por esta dinámica que tenemos en el Zoom, yo doy clases aquí en el Zoom, ¿no? Es que el estudiante a veces solamente ve al profesor, no le interesa ver a sus pares, no le interesa por diversos contextos, ¿no? A mí me parece, en el área de letras, si la universidad es elitista, el área de letras es todavía más. Y en las demás carreras, a los que también les doy clases, una clase heterogénea de redacción, no los ven porque los ven distintos. Ahorita que hablábamos de intercultural, en mi clase sería, bueno, ¿cómo se llama, no? Interdivisional. El de Ujú. ingeniería que ve el de biología y el de biología que ve el de historia, pero eso nos lo ha permitido primero ver el problema, porque la interacción en estas videollamadas
bueno, a mí me pasa, ahorita tú nos contarás, Adriana, pero hay alumnos que dialogan directamente conmigo en la casa, ¿no? Prenden la cámara y me hablan a mí, pero ¿y los demás compañeros? Y el conocimiento solamente se construye a partir del todos, no nada más, no son clases particulares, pues. Así Entonces, es. a esta idea del docente que mira al estudiante, yo diría también el estudiante que se mira a sí mismo, se reconoce, pero que también es capaz de ver a sus demás compañeros. Y ahorita hablaremos de unas técnicas, estrategias para fomentar eso. No sé si quieras Eh, ahondar. Sí, en realidad depende incluso del grupo que te toque. A mí el trimestre pasado me tocó un grupo que me dijo al final del trimestre, es la primera vez que tengo amigos a distancia, ni siquiera tenía yo amigos en el salón y ahora mis compañeros ya son mis amigos y tal. Y es bien difícil, súper difícil porque algunos prefieren estar a distancia, algunos quieren regresar y algunos como que van entrando a ser compañeros a pesar de la distancia. Y bueno, finalmente lo que nos quedaría de esta lámina sería la parte en donde el profesor tiene que revisar el contenido en relación con el desarrollo de las habilidades lectoras y escriturales de los estudiantes. Es decir, no necesariamente el, y estoy pensando en los profesores de otras disciplinas, no nosotros que normalmente damos lectura y redacción, en otros profesores que normalmente dicen, no voy a detener mi programa por enseñarles a leer y escribir, ¿no? Pero ¿quién entonces les enseña a leer y escribir química o física o matemáticas o un montón de cosas en donde... Ahí hay un problema primero. Esos profesores dicen que estos alumnos no saben leer y escribir. Exacto. A mí me cuesta trabajo pensar que cómo pasan un examen de la UAM tan difícil sin saber leer y escribir. Exacto. Entonces, yo creo que acá cabría la aclaración que puntualmente haces entre alfabetizar y literacidad, porque sí saben escribir, pero ¿qué es lo que no saben escribir en realidad? Claro, el problema es que no saben escribir su propia disciplina. ¿Y quién se los va a enseñar? O sea, llegan de la prepa habiendo leído 3 o 4 cuentitos, alguna cosa de psicología, etcétera, pero cuando llegan a sus carreras no tienen idea. Y entonces lo que yo les decía yo, por ejemplo, cuando era coordinadora del tronco, les decía a los profesores, a ver, tu alumno viene después de leer Pedro Páramo y lo pones a leer Schopenhauer. No puede. Y no es que sea sonso, no es que no tiene las herramientas para comprender textos tan complejos como los filosóficos y de veras que necesita, como decía yo ayer, acompañamiento del profesor disciplinar, bueno, que es exactamente lo mismo, ¿no? Eso está muy mezclado con el elitismo, pero si quieres avanzamos sí, claro. la lámina, porque tenemos muchas cosas que... Exacto. Por favor, Mauri, ¿puedes poner la siguiente lámina? A ver, en cuanto a los ambientes, yo elegí esta cita, no la voy a leer completa porque está muy grandota, pero nuestros espectadores la pueden ver, pero básicamente es a veces la contradicción en la que caemos como profesores, de querer crear un ambiente abierto, heterogéneo, libre para que el alumno se exprese, pero olvidamos que el salón de clases y la propia universidad en sí es un actor de poder. Y claro. Entonces, lo que hacemos es un unidiscurso en el que el profesor siempre tiene la razón. Y el examen es que repita lo que el profesor cree que sabe. Sí, es un gran problema y sí, obviamente transversal con el asunto del elitismo de las universidades, pero pues bueno, ahorita vamos a seguir discutiendo este tema. ¿Le pasas a la siguiente, por favor, Mauri? Y bueno, el primero. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y técnica, señora doctora? Precisamente a mis alumnos les explico esto de inicio porque normalmente cuando entran a las páginas de internet lo confunden, cuando uno está leyendo dicen estrategia y técnica es lo mismo, etcétera. Sin embargo, hay leves distinciones. Por ejemplo, la estrategia, igual que en la guerra, es todo ese planteamiento que se hace para poder ganar la guerra, ¿no? Y las técnicas, ¿no? Serían todos esos planes en corto, en chiquito, que te van a llevar a completar esa estrategia grande y a ganar la guerra. Entonces, por ejemplo, tú quieres ganar, qué sé yo, algún
tomar la Ciudad de México, por ejemplo, y eres de los independentistas, ¿no? Y entonces esa es la estrategia. Sin embargo, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a tomar la Ciudad de México? Entonces, pues hay que entrar por todos los flancos, hay que rellenar nuestros batallones, hay que dejar que los soldados duerman bien, coman bien, etcétera. Entonces, a esto me refiero con que una estrategia puede llevar más tiempo, ¿no? Puede ser de todo el semestre, de todo el trimestre, o puede ser, por ejemplo, de 2 o 3 días, pero es un poquito más largo. Y en cuanto a la técnica, ¿no? Implica actividades muy puntuales que te van a llevar a completar la estrategia. Y en este caso, por ejemplo, la lectura y la escritura, que según Casani deben de estar juntos, no se deben de separar, en la enseñanza sucede igual. La lectura y la escritura no se enseñan por separado, se enseñan de manera compartida, pues. Lo más importante en la lectura es pensar, por ejemplo, como técnicas, ¿no? La lectura colaborativa o buscar el pensamiento crítico en conjunto. Y en la escritura, que siempre estamos basados en el análisis del texto y en el pensamiento crítico, también lo podemos hacer de manera conjunta, es decir, platicándonos, compartiéndonos eso que queremos escribir y leyéndonos luego, ¿no? Yo acá diría dos mitos que también que se han ido desvaneciendo con esta oportunidad de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos dio oportunidad de modernizar un poco la educación, que hasta hace 2 años todavía creía que la gran tecnología era un pizarrón y una tiza. Claro. Nos permitió modernizarla. Como en todos los asuntos de la vida, no sé por qué en la educación estamos aferrados a tecnología decimonónica. En Claro. la lectura hay la idea de la modernidad de que la lectura es un acto individual y en silencio. La lectura no era eso antes de la modernidad y diferentes herramientas nos han permitido ahora regresar a esa idea de la lectura como una lectura comentada, como un acto social en el que se discuten los textos y las ideas que vienen de esos textos. Y en cuanto a la escritura, ayer lo decían en las mesas, hoy se escribe con mucha mayor frecuencia que una generación antes. Claro. Se lee y se escribe con una amplitud mucho mayor, se usa para todo el día. Estar mandando mensajitos de WhatsApp es escribir. Claro. Pero, lo que hablabas hace rato de la literacidad, ¿cómo la van a aprender los chicos, no sé, los de biología? A mí me es imposible enseñarles eso porque yo no soy biólogo. Exacto. Ahí uno, a partir del todos los biólogos y todos sus compañeros del salón, pero también a partir de la imitación, que es normalmente se ha aprendido en la universidad. Claro. Te traía un ejemplo para que lo discutiéramos todo lo que estás diciendo. Mauri, ¿puedes dar la siguiente diapositiva? Mira, en mis clases yo, por ejemplo, les propongo que leamos esto. Claro. Y seguramente a ti te causa problemas los términos y muchísimas cosas, porque yo he pasado por la misma, ¿no? Y lo que yo hago es igual, preguntarles, a ver, ¿y qué es esto? Y se vuelven, la verdad, que las clases muy interesantes, porque si los chavos no lo saben de primera instancia, pues van y lo buscan y regresan a la siguiente clase y dicen, ya se lo pregunté a mi profesor y entonces, talala. Y eso también es súper importante porque ellos mismos se van dando cuenta que las lecturas las tienen que compartir con su profesor para que él también les transmita, bueno, no somos ni radios para transmitirnos, no, para que les explique, ¿no? Desde el término más simple y básico hasta los problemas más complicados que tiene, como en este caso, la biología marina, ¿no? En mi caso, esta es una de las tareas que les dejo. Busquen a una vaca sagrada de su disciplina. Bueno, lo eligen, ¿no? Ahí no me cuesta trabajo. Los chicos responden rápidamente. Aquí en la universidad es mi profesor tal. La siguiente pregunta es, ¿y cuál es su último artículo publicado? Ahí nos enfrentamos a un problema, la idea de que la universidad es para dar clases. Y la universidad es para dar clases y formar profesionistas, pero no es su única función. La creación del conocimiento es otra de sus funciones sustantivas, y los chicos suelen omitir este paso por diversos factores, pero también creo que es nuestra responsabilidad como profesores explicarles que esta es una función de la universidad,
y al gremio al que se van a incorporar. Es decir, que no vienen solamente a aprender, como dices ahorita, transmisiones, sino que se están formando para ellos crear en su disciplina ese pensamiento. Y entonces, al enfrentarse a estos artículos, se enfrentan a ver cómo escribe esa vaca sagrada de tu disciplina. ¿Cuáles son los usos y costumbres y modos de escritura? Exacto. Entonces, si nos puedes poner la siguiente diapositiva, Mauri. Una parte en la que me detengo mucho es en el resumen. Sí. Porque los chicos, lo primero que tienen que ver es que en un artículo científico empiezan con el abstract, ¿no? El Claro, resumen. claro. Y cómo se construye un resumen. Esto es a lo que los profesores se refieren cuando no saben escribir. Profesora, ¿qué debe de llevar un resumen? A ver si nos explica rápido. Exacto. El problema del resumen es que ahí en un espacio muy, muy simplificado, debe de decir todo lo que viene dentro de tu artículo, pero, ¿no? Todo ese conocimiento nuevo, ¿no? Si vas a poner en el resumen, es cuando les digo a mis alumnos, a ver, cuéntenme lo que leyeron y empiezan de cero, diciendo, el autor dice que en la primera página y se siguen de frente. Entonces uno dice, no, por favor, no me cuentes toda la película, la quiero ir a ver. El caso del resumen es ese, ¿no? Primero, lograr que con 10 renglones uno pueda enterar a su interlocutor textual que qué encontraste de nuevo o qué conocimiento nuevo quieres publicar, ¿no? Y ahí está el problema, por ejemplo, también de los profesores, porque normalmente dicen es que todos los profesores nos dicen cosas diferentes sobre el resumen o cosas diferentes sobre el ensayo. Sí, obvio, porque el ensayo para los filósofos no es lo mismo que el ensayo para los literatos, no es lo mismo que un ensayo de ciencia política, etcétera. Entonces, ahí es donde uno como profesor de la disciplina tiene que aprender cómo enseñar el género de su propia disciplina. Yo no puedo enseñar informes de laboratorio, yo no uso laboratorios, ¿no? Cuando llegamos a esa parte con mis alumnos, es muy difícil porque como tengo igual que tú, alumnos de todos lados, me dicen los de química, pero a mí me dan este formato y los de física dicen, a mí me dan este y los de biología a mí me dan este. O sea, ahí hay un problema porque yo no puedo decirles, pues usamos este formato y todos los demás se callan. Pues no, cada disciplina tiene sus usos y costumbres, como decías, ¿no? Por eso tienen que aprender con el ejemplo y analizamos lo que decías en las láminas anteriores, lectura y escritura van unidas. Claro, claro, claro. No van a aprender a escribir si no leen a los ejemplos de su profesión. Claro, buscar modelos, ¿no? Ya que el profesor no se los da, pues hay que buscar modelos, ¿no? No hay más. Bueno, siguiente ¿Nos lo diapositiva. pasas, por favor? Y bueno, aquí hay muchísimas estrategias. Si ustedes entran a internet, hay para tirar para arriba, pero estas que elegimos fueron como las más básicas. Generalmente se aprende a partir de un proyecto, es decir, a lo largo del semestre van resolviendo problemas para resolver uno mayor, que es ese proyecto, basado en problemas y en proyectos funciona exactamente lo mismo y solo cambia el contenido, ¿no? El método de casos es diferente porque llegan ya con un caso súper específico y lo que tienen que hacer es o intervenirlo o ver dónde están las fallas o etcétera, ¿no? El juego de roles tiene que ver con que los alumnos se pongan en los zapatos o del científico o claro, en Nayeli Vargas, que son mis alumnas, ¿verdad? Dice que también es muy importante la parte social que influye que era justo lo que decíamos, ¿no? El método de roles, les decía yo, es como simular que eres el científico, simular que eres el médico, etcétera, ¿no? En cuanto a taller, significa que por eso se dice tallerear, porque vas a trabajar con algún texto y lo vas a modelar, a arreglar, no digo corregir porque la corrección implica como que si estuviera mal llegas, a ver, quítate y lo voy a corregir, ¿no? Sí, los docentes son los que tienen que enseñar a los estudiantes. Sí, bueno, eso nos lo dice Gloria. Y bueno, y el seminario ya es un poco más como
como intercambiar estas ideas y estas investigaciones. Si nos pasas, por favor, en la A siguiente. ver, Ay, pero yo te perdón. cuento a ver lo que yo hago y me dices cuál es una de estas, A mira. ver. En mi clase, esto que ha ocurrido en América Latina de unos años para acá, en el collage que les puse allí están las manifestaciones de Chile, el golpe de Estado en Bolivia con aquellas hermosas pintas de fuera indios, los temas también actuales como la sustitución de la estatua de Colón. Si yo pongo a mis alumnos, digamos, a discutir estas perspectivas desde sus disciplinas, digamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Un taller, un seminario, un problema? Yo creo que estás, bueno, también se valen híbridas las cosas, ¿no? Porque eso es un seminario cuando ya pones, pero estás dentro del método de caso, porque el caso es este, o bueno, los casos son estos, ¿no? Y estás buscando no que se resuelva, sino que los alumnos te den su propia visión y sobre todo, ¿no? Lograr el pensamiento crítico que tanto los profesores nos exigen que les demos cuando les damos una sola clase en toda la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿me estás diciendo que los maestros no enseñan? O sea, Enseñan, ¿les mostramos o cómo? enseñan lo que saben. Y hay muchos profesores que saben un montón, pero también hay esto que dicen los alumnos, es que mi profesor sabe mucho, pero no sabe enseñar, ¿no? Y enseñar implica que el alumno sea el que construya su propio conocimiento, ¿no? Dice Nay también, hay que modernizar la educación, exista pandemia o no. Mariana dice, la enseñanza debe evolucionar junto con los estudiantes. Sí, y sus diversas formas de aprendizaje. Es que luego los profesores, que decía yo ayer, tienen años dando la misma clase y dicen, no lo voy a cambiar. Pero no se dan cuenta que no solamente cambian sus estudiantes, tienen otras maneras de ver la vida, sino dentro de cada salón, cada estudiante aprende de diferente manera, ¿no? Un estudiante es mucho más visual, el otro es mucho más interpersonal y le gusta estar ahí echando relajo en el salón, pero en lugar de castigarlo y sentarlo, etcétera, lo pones al frente y que el relajo lo convierta en trabajo de conocimiento, ¿no? Entonces, eso sería lo interesante. Y esto que tú haces se me hace súper desarrollador de pensamiento crítico, porque no todos los profes lo hacen, ¿no? Nos lo... Bueno, yo creo que el profesor no está para enseñar, como decías hace rato, de transmitir, sino para plantear problemas. Yo lo que Exacto, hago acá es plantearles un problema y hay todas las posturas posibles. Para eso está la universidad, ¿no? claro, Pero sobre todo lo que intento hacer es que identifiquen un problema, porque la exacto. universidad está para eso. Porque pensar que la realidad no tiene problemas es lo contrario al pensamiento de la universidad. A veces la solución no está precisamente en la solución de ese problema, sino en identificar. Elegí este caso porque son unas de las polémicas que están en la actualidad y que también están en las redes sociales, en las que uno de Claro, sus alumnos está en las redes sociales también. claro, claro que sí. Ahorita le damos a la pantalla, pero es que es el tema que te iba a decir. Ajá. Con todo lo que nos propones, a ver, yo como profesor, ¿no me estás pidiendo que haga mucho trabajo? Yo creo que no. Yo creo que ese es uno de los primeros pretextos que pone el profesor. No, 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 eso es trabajar de más. Si tú estás convencido que tu conocimiento de tu ámbito profesional lo tienes totalmente manejado, entonces lograr esta creación de ambientes de aprendizaje y buscar estrategias y técnicas que ayuden a tu alumno, al revés, te hacen trabajar, ¿qué será? Una semana antes de que empiecen tus clases y cuando llegas a tus clases, nada más echas a rodar el curso y el curso se resuelve solo. Tú entras a ser el coordinador, el supervisor, el moderador, ¿no? Pero el curso se resuelve solo, porque no tienes que estar constantemente preparando la clase al día siguiente y al día siguiente, porque ya lo hiciste y el conocimiento ya lo tienes. Entonces, si te llega el problema de una duda, etcétera, lo resuelve sin problema, ¿no? Bueno, nada más para acabar, esto lo saqué, fue unas clases que di, porque un alumno me escribió en el Facebook y me preguntaba, así en serio, me decía, profesor, perdón, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Chile?
porque hace 2 años, no Ajá. entiendo de qué está pasando. Bueno, no sé, no me sentía competente para responderle, pero entre todo el grupo se podía analizar la discusión. Claro. Pero yo creo que sí nos pides mucho trabajo, eres malvada. Mauro, Ok. ¿puedes poner la siguiente diapositiva para que vean todo el trabajo que deja esta mujer? A ver, ¿qué es todo esto? Todo esto lo tengo que hacer para preparar mi clase. ¿Mi clase no era un discurso de 2 horas? No, perdón, con la pena. A No. partir de este momento, lo que van a tener que hacer los profesores es buscar una manera para que el alumno sea el que construye su propio conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la lectura comentada. Y la lectura se puede comentar de manera oral o de manera escrita, ¿no? Y ahí es donde el profesor dice, no, pero tengo que leerlo de 40 alumnos, etcétera. Déjales 2 líneas, déjales un párrafo de 6 líneas. Y te da tiempo, perfecto. Porque también eso lo platicábamos, ¿te acuerdas, Gabo? Que decíamos, es que hay profesores que piden a destajo, ¿no? 10 cuartillas, y ahí están los chavos haciendo 10 cuartillas. Pero eso solamente ha enseñado a los alumnos a escribir paja. Los hemos Exacto, educado, los hemos hecho expertos en escribir paja, porque pedimos cantidad de páginas, no profundidad. exacto. Y sobre todo cuando los enfrentamos a ser sintéticos, wow, dicen, no, ¿cómo? ¿No? Pues elige lo más importante, ¿no? Y bueno, a partir de allí, pues podemos utilizar muchísimas otras técnicas. En realidad no me voy a detener en A ver, todas nada más estas. una que a mí ¿Qué es el aula invertida? ¿Los Ah, pongo esa de está, cabeza o es muy cómo? bonita, muy bonita. El aula invertida lo que hace es que el alumno sea el maestro, ¿no? Ahí sí hay muchos alumnos que se sacan. ¿Exposición? Así de cada quien No, expone una clase. no, señoras y señores. Ese es el problema, que el alumno está acostumbrado que como el profesor expone, pues entonces llega a su clase de aula invertida y expone, ¿no? Ahí hay un problema del que se queja mucho de los alumnos. Yo vine a la UAM, por ejemplo, para tomar clase con Adriana Hernández. Y resulta que ella no da clase, que da la clase el compañero, que tal. No estoy aprendiendo de Adriana Hernández. Claro, ahí hay muchísimas cosas que están en juego. Por ejemplo, lo primero que está en juego es que el profesor, como ya hizo su planeación, ¿no? Les dice a los alumnos, tú tienes que dar tu clase, pero no pones a lo largo del trimestre a todos los alumnos. O sea, es una técnica, ¿no? Es 1 o 2 clases al trimestre, al semestre, ¿no? Y le pides al alumno que por favor no exponga y que arme una sesión de clase. Es decir, que pueda utilizar cualquiera de estas técnicas, que les pida que hagan un esquema, que les pida una simulación, que hagan un glosario, qué sé yo, ¿no? Pero pensar en una sesión implica como un texto, introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Cuando inicias tu clase, ni siquiera tienes que explicar, hoy vamos a ver esto, muchachos y muchachas, ¿no? Sino que abres con una inducción, los pones a trabajar y luego al final juntas la inducción con lo que trabajaron y las conclusiones las sacan tus alumnos. Y entonces dicen, para eso era lo que hicimos. O sea, ya aprendí a acentuar y ni me di cuenta. De eso se trata. Es como Bueno, con los cuando. acentos no me pasa eso, debo de confesarte. Ahí sí soy más tradicional. Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen mis alumnos a la hora de escribir los artículos que veíamos ahora, es que en realidad un artículo académico, por lo menos en la primera parte del estado de la cuestión, es la suma de 4, 5, 10 lecturas. Que las Exacto. puedan conjuntar en una síntesis de la que tú hablabas digamos, es complejo. A Claro, eso está dedicado el taller, ¿no? Pero, a ver, lo primero que les explico es que esos textos han derivado en otros textos claro. y que para leer a un autor hay que leer también al otro. En esta lectura cruzada es la diferencia con el lector hedónico, que escribe, un lector profesional es capaz de leer varios textos al mismo tiempo, diciendo al mismo Claro. tiempo, lo que es una tontería, digamos, lo que estoy Sí, diciendo, sí, pues, pero digamos, entienden, claro. pero más bien que está haciendo relaciones entre los textos. Ujú. Y ahorita que hablabas del glosario colaborativo, al final, por ejemplo, cuando les explico cuál es su trabajo, los primeros alumnos me dicen, entonces me está pidiendo un hipertexto, de un hipotexto. Así es. No lo puedo poner al principio del curso porque ese día si les digo, me van a entregar un hipertexto, no me van a entender. ¿Qué es eso? Claro, Pero claro. esos conceptos son precisamente la literacidad, los que no manejan y los que los profesores de cada disciplina están
yo creo, obligados a enseñar. Sí, yo también lo creo. Y precisamente al respecto, dice Gloria, la docencia implica organizar las actividades de aprendizaje más que explicar los contenidos. Claro, el contenido se aprende a partir de hacer cosas, ¿no? Y quien tiene que pensar qué es lo que tiene que ser el alumno, pues es el profesor. ¿Nos pasas la siguiente, por favor? Acá en esta hay un fenómeno bien divertido que está a partir de las nuevas tecnologías. Acá estoy yo, ese soy yo. Echándome mi discurso de 2 horas como buen catedrático, ¿no? Me pagan para hablar 2 horas. Y si van Exacto. viendo, mis alumnos están discutiendo entre ellos en el chat. Me canta el chat. Ellos discuten en lo que yo los interrumpo. Pero también está ahí lo que mencionábamos ayer, bueno, que mencionaban ayer, la escritura, la participación oral. Creo que todo el mundo la extraña, no sé si todo el mundo, pero muchos se tengan esta discusión en el salón. Pero las redes por las que ahora damos la clase nos han permitido lo que ayer decía, creo que era, ya no se me olvidó quién lo dijo, pero están obligados a escribir porque les da pena prender el micrófono. Y acá es donde uno empieza a analizar el desarrollo de sus habilidades escriturales. Sí, sí. Desde el detallito que es, yo no estoy de acuerdo de lo que dice el compañero porque, dice uno, pues ya estás, ya lo está escribiendo, ya. Y lo que yo les digo a veces, arguménteme, ¿cómo no? Y Ahorita entonces, nos está pasando porque amablemente estás leyendo los comentarios, no te esperaste al final. exacto, Esa es la exacto, posibilidad que nos dan ahorita. exacto. Eso yo creo que sí, habría que ver todas las posibilidades que hay al respecto, ¿no? Nos pasas la siguiente, por favor. Y bueno, al final de cuentas, estas podrían ser algunas aplicaciones que podemos utilizar para la lectura y la escritura. Obviamente esto que está diciendo Gabriel es importante porque en el chat se hace como una especie de foro de discusión. O sea, estamos en la clase, pero en el chat ellos también están escribiendo y discutiendo, ¿no? Tenemos los blogs hipermediales que no solamente tienen que ver con rollo, sino meten videos, eh, hay un elemento muy importante que a mí me ha gustado mucho hacer durante esta pandemia y que no es tan fácil hacerlo en presencial, y es que uno puede leer imágenes y uno puede hablar con imágenes. Entonces les pido a mis alumnos después de leer un texto que me lo expongan en una foto que ellos saquen o en un collage o no. Y entonces ponen el collage y ahí es el pie para la discusión y eso es súper interesante, ¿no? Yo antes de la pandemia ya utilizaba las redes sociales, hago un grupo de Sí, Facebook, sí, yo pero también. lo que ahí construyo o intento que construyan ellos es, a mí lo que más me gusta de la educación a distancia, la idea que nos permite escapar de la cárcel de las 4 paredes y el Ujú, horario. Yo, por sí. ejemplo, a veces he dado clases de 4 horas a la semana, pero en un día, ¿no? El viernes. Ujú, Vuelvo a tener a los alumnos hasta dentro de una semana. Imagínate si se cruza un festivo, los veo 15 días después. claro. Regresar es volver a empezar el curso. Y la educación a distancia, pues, en la que estamos, nos permite escapar de eso porque voy a trabajar más, yo creo que lo vamos a dosificar mejor. Yo creo. Y el foro Sí de lo discusión dosificamos. permite eso, en el sentido de que uno da una pregunta y, bueno, es una pregunta detonadora y ahí se sueltan, pero también da otra posibilidad que no da la educación presencial. Erradica un poco la pena, bueno, dan pena otras cosas, Ujú, pero también me da tiempo de reflexionar la pregunta, investigar, checar mi respuesta y obviamente la escritura, porque esa respuesta va a ser escrita. Me encanta lo que dijiste de las imágenes y de los audios. Sí, también es necesario que nos escapemos del fetichismo de la escritura y que el conocimiento solamente es escrito, ¿eh? claro, Aunque es importante escribir bien, pero no es lo exacto. único. Y sobre todo leer una imagen y plasmar lo que piensas en una imagen te ayuda luego a dar el siguiente paso, que es la escritura, ¿no? Ujú. Y Entonces, bueno, decíamos ahorita que las redes sociales son súper importantes ahora y siempre, ¿no? Para la escritura, para la lectura. Eh, obviamente la escritura de textos en colaboración, como las wikis o el Drive. Luego en el Drive sí les da un poco de vergüenza entrar y no sé si, y como aparecen sus nombres, ups, yo lo escribí, qué mal, ¿no? Bueno, ¿no? pero eso ya lo hacíamos en presencial. ¿No te tocó a ti la experiencia de ir a encontrar un libro rayado en la biblioteca?
Claro. Los detesto, los odio, salvo una excepción, la gente que rayaba muy bien los libros, con anotaciones al margen que me ahorraban o me comentaban la lectura. Es una lectura síncrona también la que hacíamos. Y ahora estas herramientas, ahorita tú me comentabas que estabas usando la de iWriter, ¿no? Y que estaba genial. Sí, Pero iWriter es la neta, ¿eh? De verdad que úsenla porque te pones el texto y te enseña sujetos, sustantivos, verbos, ¿no? Y es mucho más fácil explicarlo así, ¿no? Y que lo entiendan sobre todo. yo lo que decía hace rato de la lectura como un acto social. Si Sí, le dan vuelta a la diapositiva, porque viene otra vez uno de mis ejemplos. Mari, por favor. Mira, yo los pongo en el Facebook. Estos son posts de un grupo de Facebook privado ahí entre todos los alumnos. Esta tarea es simplemente un texto original y ellos lo han corregido, ¿no? Ellos mismos, pues. Y ok, los demás chicos en los comentarios comentamos las posibilidades de redacción, tanto claro. de los que son propiamente de su gremio, que conocen los conceptos y los usos y costumbres de cada profesión, pero también los que no son de su profesión, porque hay otro ejercicio que es la escritura hacia los que no son de mi disciplina. Ujú, Algún antecedente como la escritura de divulgación, pues. ándele. Sí, sí, sí. Y de esto se llena el grupo de Facebook, de sus propios posts. Yo al principio tenía miedo, pensé que les iba a dar pena y vergüenza. Debo decir que me equivoqué. A los chicos les encanta poner su texto y que entre todos lo comentemos cuáles son. Obviamente mi trabajo es enseñarles cuál sería la opción más eficaz, efectiva, tal, pero de las que ellos mencionan también, ¿no? Claro, claro. Regrésate tantitito, por favor, Mauri. Eh, Estos últimos que puse, los reportes de lectura, era esto que decíamos al principio, ¿no? Que pueden hacer reportes de lectura con Canva, con Collage Maker, con Photogrid, con iMovie, con Movie Maker, con Comics Pixton, con ThinkLink, porque también la manera en que tú analizas el texto para poder hacer un collage o un dibujo, también llegas hasta niveles, no solamente el primer nivel de lectura, sino niveles en donde ya estás haciendo, utilizando pensamiento crítico. Sí, O sea que les pides un video en lugar de un texto. sí. Para el No video tienen que, manches. sí, tienen que hacer un guión, no se van a aventar así a tirar el rollo lo primero que se les ocurra, ¿no? Entonces, y fíjense cómo ahí, ¿no? Estamos haciendo trabajo de primero análisis, después de escritura y después de oralidad, ¿no? Entonces, yo digo que funciona y además tú te entretienes un montón porque estás viendo todo lo que te dicen tus alumnos en 5 minutos, cinco, ¿no? No les pidas más, ¿no? Ahora sí te pasa a la siguiente y a Te la van a siguiente. quemar los profesores de la vieja guardia por andar haciendo eso, I ¿verdad? know, I know. La que sigue, Mauri. A ver, esta es En esta, tuya, tú haces esto. a mí me encantó Classroom desde que nos lo pusieron enfrente, ¿no? Porque Classroom te hace los promedios, a ver, ponos en la siguiente, por favor, Mauri. Aquí están las calificaciones de mis alumnos, perdón si los balconeo, pero pues son 10, así que no se pueden negar. Porque ahí tienen justo las fechas, las tareas, entonces ahí ellos saben, por ejemplo, dice completada tarde o completada o no entregada, pero como la presentó en clase ya le puse su 10, etcétera. Entonces es muchísimo más fácil, yo era lo que le comentaba a Gabriel, yo no regreso al Te iba a preguntar papelito, eso. sí, Ahora que regreses a clases presenciales, ¿qué? ¿Vas a olvídalo. olvidar todo esto que aprendiste? ¿Qué No, te no, vas a no. traer a la clase presencial? Adiós Excel, adiós papelito, ¿no? No, el Excel también lo uso, pero esto es maravilloso, ¿no? Yo creo que ahí sí los profesores necesitan experimentar, hacer algún tipo de inmersión en varias plataformas, porque muchas te reducen el problema. A mí lo que más me da flojera es la parte el promedio y la cosa. Me encanta dar clase, me encanta que mis alumnos participen y discutamos y tal. Y cuando llega la evaluación, dice uno, demonios, ¿no? A mí, ¿sabes qué voy a extrañar si es que regresamos a presencial? Ojalá y no. Es que en la clase de pronto sale una discusión como la que te decía ahorita, por ejemplo, si conocen al perro Matapacos. No. No, Bueno, en la clase, ¿cómo les explico? No, no traigo una fotografía de él en la cartera. En claro, cambio, en las clases por internet, inmediatamente comparto pantalla y les muestro las imágenes. así es.
A eso me refiero de escapar del salón de clases. A mí comprendo que habrá algunas clases que se dan mejor en presencial, Sí, pero creo bueno, que deberíamos de revalorar que hay algunas que se dan mucho mejor a claro. distancia y presentan otros fenómenos como O estos que estamos hacerlas hablando. híbridas, ¿no? Hacerlas híbridas, yo creo que funcionará muy bien, yo eso espero, ¿verdad? Nos lo pasas para la siguiente, por favor, Mauri, y ya vamos acabando porque ya nos estamos Eran yendo. los consejos Ah, sí, generales los que consejos generales, sí. A ver, yo te échale decía que primero. estaba muy bien, pero a ver, eso de planear, ¿cómo? ¿No todos planeamos nuestras clases? Yo creo que no, ¿eh? Hay profesores que llegan y dicen, hombre, ¿qué tocaba hoy? Bueno, hoy les voy a platicar de, y se avientan sus 2 horas, ¿no? Entonces yo creo ahí que lo primero que uno debe de hacer como docente, y era lo que decía Gloria hace un momento, es sí te fijas en los contenidos, pero te fijas en cómo tu alumno va a aprender los contenidos, qué tiene que hacer para aprenderlos. Por ejemplo, disciplinas muy de hacer cosas como la química o la biología, etcétera. Bueno, la biología algunas partes, ¿no? Pero la química, por ejemplo, pues sí, hay cosas que haces en fórmula, pero hasta que no la ves dices, ay, ya me cayó el 20, ¿no? Y en el caso de las humanidades, de veras que hasta el momento en el que no te ponen a platicar lo que leíste, ¿no? Pero no como regresar todo lo que leíste así de manera ordenada, sino después de haber hecho algún tipo de análisis, de síntesis, ¿no? Y entonces, y ya puedes tener alguna crítica al respecto. Y eso es lo que deberíamos de hacer como profesores, ¿no? A ver, ¿cómo le hago para que mi alumno llegue a la crítica? No se lo va a aprender de memoria, pero en el momento que lo analizas, pensamiento crítico y aprendizaje significativo, Algo ¿no? de lo que te van a matar. ¿Cómo que objetivos fáciles de cumplir? ¿No se supone que la universidad debe ser difícil? Sí, eso lo discutimos algún rato. Eh, no encontraba yo otra palabra para que no dijera fácil, porque entonces en el momento que uno dice fácil, los profesores dicen eso, no, 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 yo se las voy a poner difíciles a mis alumnos. Me refería yo a que para el profesor sea fácil lograr que el alumno aprenda, para el profesor, no hacerle fácil la vida al alumno, que también se valdría si se puede, ¿no? Yo te pongo un Pero, ejemplo. a ver, Mira, para mí es muy fácil identificar las oraciones subordinadas adverbiales impropias. Sencillo. Para mi alumno, eso es fácil. Tiene que creo, llevar una serie de pasos. Tiene que empezar por la oración simple. exacto. Ahora, como profesor me parece que lo vemos como muy sencillo. Bueno, es muy sencillo para mí porque llevo 20 años trabajando esto, pero para un alumno que apenas está empezando, porque tiene 20 años, no 40, Uh -huh. pues fáciles en el sentido de que, ¿qué es lo que pasa si les ponemos objetivos difíciles? Que no los van a lograr. Y no Exacto, lograrlos te frustra. Y una persona que exacto, frustra no va a seguir. Pues yo exacto. espero que te quemen por haber puesto esto, pero tienes razón, estoy de tu lado, ¿eh? Gracias. Y una Porque última más, que te iba a espérame, preguntar, a ver, espérame, antes de que nos vayamos a la última. Y los objetivos, que, es que mentalizaría mucho que quede clarísimo que los objetivos son fáciles para el profe, porque sí, si, ¿no? Porque para uno, si uno se pone la cosa difícil, ¿no? Quiero que me entreguen cada semana un texto de 10 cuartillas. ¿Para quién es difícil? Pues para uno, ¿no? Y el alumno no está aprendiendo nada, ¿no? Entonces, buscar que haga una coincidencia entre una cosa con la otra, es decir, entre lo que se debe de saber y lo que se debe saber hacer, ¿no? ¿y cómo le hago yo para saber que sí saben? Ellos mismos te lo dicen. O sea, Ah, no, bueno, no tienes que hacer un examen, porque el examen luego es de memoria, ¿no? sí. Y entonces, en el momento en el que ellos se dan cuenta que tienen que resolver un problema y no saben cómo, ahí es donde se echan para atrás y empiezan a estudiar y a buscar, etcétera, ¿no? Ahí va mi pregunta, porque también acá, mira, en mi clase mucho es los conceptos. En la disciplina se nos olvida que manejamos conceptos y creemos que toda la gente los maneja. Claro. Uno de los ejercicios es, por ejemplo, a los chicos les pido que me den un concepto, ya sabes, ingeniería biomédica, destacan conceptos muy raros, ¿no? En venganza les digo que su oración tiene hipanadiprosis en el anacoluto. Obviamente piensan que Y se van a dicen, morir, ¿no? exacto, Les faltó un pie, se acabó. Pero exacto. hay la diferencia entre el gremio al que pertenezco y todos.
Pero entonces, a ver tú, un concepto que parece fácil, pero no lo es. ¿Qué es eso de aprendizaje significativo? ¿Hay aprendizajes que no significan o cómo? Claro, cuando los profesores te mandan a que te aprendas de memoria todo, ¿no? Llegas al examen, contestas todo, así casi, pregúntenme porque me lo sé todo. Cuando atraviesas la puerta ya se te olvidó, ya, bye, ya no existe. Y el profesor cree que sabes mucho porque sacaste 10 en un examen, ¿no? Cuando te lo vuelve a preguntar dices, ups, ya se me olvidó, ¿no? ¿Qué Entonces es no esto? tiene sentido que pregunte de qué color son los calcetines del Quijote. Imagínate, ¿no? ¿No, Si no eso sirve para es para darme cuenta que el alumno leyó? exacto, eso les encanta a los profesores, ¿no? En la línea 5 dice tal cosa, explícame cómo lo dice el autor, no como lo pensaste, no como lo entendiste, ¿no? Sino cómo lo dice el autor. Híjole, ¿no? Entonces el problema de la memoria sí es importante, uno sí se tiene que aprender los pronombres o cosas así, seguramente en química y en biología también se tienen que Tienen que aprender las... aprender a usarlos. Exacto, No exacto, me importa si sabes si es un pronombre enclítico o proclítico, tienen que saber usarlo. sí. Igual con la célula, o sea, si la membrana de afuera se llama como se llame, sabe que hay una membrana que sostiene todo dentro de la célula. Entonces, para que el alumno pueda aprender que esa membrana que sostiene todo dentro de la célula, el profesor tiene que hacer algo para que el alumno lo aprenda de manera significativa. Es decir, nunca se le olvide. Eso no está fácil. Ahí es donde sí me van a quemar en leña verde, porque el profesor va a tener que quebrarse la cabeza para decir, ¿cómo demonios logro que mi alumno se aprenda las partes de la célula sin que tenga que ser de memoria? ¿No? Bueno, yo te ayudo un poco. Mira, me recordaste una frase de Borges. Casi todo humano, estoy parafraseando mal, ¿no? Pero todo humano tiene una sensibilidad para la poesía. Hay algunas excepciones, personas que son insensibles. Normalmente se dedican a enseñarla. El Claro, examen de poesía de dime cuántas sílabas, contar sílabas es importante y tal, pero nada más por contar, nada claro. más por decir de qué color era el pañuelo de la duquesita Job, eso no es enseñar poesía. Sí, mis alumnos que seguramente ahorita están viéndome, siempre les digo, me traen a clase todas las partes del cadáver. Sí, vamos a hacer una autopsia, lo que ustedes quieran, pero al final quiero el informe de la autopsia, ¿no? No me entreguen las partes por separado, ¿no? Quiero que me digan de qué murió y de qué estaba enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, esa autopsia implica que van a juntar información, ¿no? Y pues bueno, creo que yo espero, ¿no? Que con todo este rollo que nos aventamos, Gabriel y yo, pues los profesores eh, puedan tener algún tipo de luz en el camino. Y dice Diana, esta conversación la debe de tener todo el mundo que se queja tanto de la educación a distancia. Nelly dice, era muy engorroso tener que llegar a la universidad, ir corriendo a imprimir y La engrapar las tecnología tareas. nos ha facilitado todos los ámbitos de la vida, el que me digan. Yo no entiendo Sí, por qué la educación no. claro, Classroom me ahorró todo eso. Y dice Gloria, los docentes deben solicitar tareas claro, que pueda retroalimentar de manera eficaz y oportuna para que los alumnos puedan aprender a partir de su trabajo. Claro que sí, ¿no? Bueno, Ah, ya terminamos, si no nos vamos a seguir, pero creo que sí, no, ya nos ya, acabamos el tiempo, ¿no? sí, ya. Pues, que les Este, agradezco que nos hayan visto discutir, porque esto hacemos a cada ratito. así es. Ahora lo hicimos público nada más. Ah, Sí, nos bueno, faltaban estos. los leemos rápido. Acompañar al alumnado en las lecturas, iniciar lecturas sencillas para llegar a las complejas, revisar qué textos se dificultan más a los estudiantes y ahí es donde te sientas a acompañarlos, Pero va utilizar en tu idea de lo técnicas, más fácil a lo difícil. No exacto, empieces al revés. exacto, utilizar técnicas para trasladar las ideas leídas en escritura, es decir, esquemas, cuadros, lo que decíamos antes, discutir las lecturas para extraer información relevante y luego pedir que las expliquen y luego que lo redacten y sobre todo diseñar sesiones. Eso es súper importante. Y que desarrollen habilidades lectoras y escriturales, sobre todo en tu disciplina, porque luego se quejan de que no saben hacer artículos en décimo o en doceavo, pero pues nadie les ha enseñado. Pues que no No, tomaron redacción, pues sí, hay una primer palabra trimestre. horrible en esto. Escriban un ensayo. Exacto.
tal. Pero bueno, ya será tema de otro conversatorio. Así es. Bueno, pues ya te dejamos la palabra, Dana. Ok, chicos, pues creo que ya ustedes dijeron todo lo que teníamos que decir. Yo no tengo más que, obviamente tenía un par de preguntas por ahí, pero pues no sé si todo, o sea, creo que estamos ya sobre el tiempo. Sí, ya no. Ya no. Y algunas de las cosas, bueno, también ya ustedes las estuvieron comentando, algunos problemas que evidentemente nos encontramos. Y creo yo que para sintetizar todo este andamiaje que ya acaban de montar alrededor de esta polémica de si las clases en línea, modelos híbridos, modelos presenciales, la realidad es que efectivamente la tecnología nos tiene que, hay cosas que se dificultan si pensamos en que hay alumnado que no tiene los medios, digamos, para eso es perfectamente comprensible en todos los niveles, pero también hay algo importante que nos ayuda a acercar esta información. Yo siempre pienso mucho en, perdón que lo diga, ¿no? Pero, por ejemplo, el tener los documentos digitales pues nos ayuda a acercar estos materiales, ¿no? Que yo también, todos nosotros estudiamos muchas veces con fotocopias, ¿no? Porque hay libros que son inconseguibles, pero estos materiales nos ayudan de alguna forma, ¿no? Digo, obviamente con derechos de autor, creo que muchas de las universidades ya también le entran a todo esto. El tener estas bases de datos tan ricas nos ayuda a acercar los materiales, ¿no? Y tener recursos adicionales, pues para hacer obviamente nuestras clases más productivas, porque finalmente ya sea que nuestros alumnos o sus alumnas se dediquen a la docencia, vamos encaminados a una tecnología, ¿no? Si nos dedicamos a la investigación, lo mismo, si nos dedicamos a la edición, es igual. Entonces, todas las áreas están abiertas hacia esos caminos y pues creo que esta pandemia, como decíamos ayer, nos orilló a aprender, pero al mismo tiempo nos dio una oportunidad enorme de enriquecernos como docentes. Entonces, pues gracias de verdad por tantos tips y saber que tenemos pues todos estos problemas, pero también estos aprendizajes en común. Y gracias Gabriel, gracias Adriana, y seguimos con la siguiente mesa, porque ya estamos sobre el tiempo. Sobre el tiempo, sí, perdón. Vas tú, ¿verdad? Seguimos, sí, no, sigo no yo. No, estuvo muy rico, porque además iban respondiendo las preguntas en ese momento, entonces adelante. Exacto. Te cedo la palabra, Adriana. Muchas gracias. Pues bueno, ahora la siguiente mesa nos van a acompañar Sofía de la Universidad Estatal de Sonora y Adriana Patricia de la Universidad de Antioquia. La mesa se llama Problemas y Soluciones de la Alfabetización Disciplinar a Distancia. Y les platico un poquito del currículum de nuestras compañeras. Sofía es profesora investigadora de la Universidad Estatal de Sonora, es doctora en Humanidades por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad del Valle de México, licenciada en Literaturas Hispánicas. Además de sus actividades de docencia, ha participado en diferentes instituciones en proyectos de investigación social y educativa, así como en el diseño y rediseño de asignaturas relacionadas a la lectura y escritura en la universidad. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Innovación y Desarrollo Educativo en las UES, que recientemente realizan estudios de literacia digital en la universidad. Desarrolla trabajo colaborativo en varias redes de investigación de México y del extranjero. Y ahora ya pertenece a la red de nosotros. Adriana Patricia Areiza es bibliotecóloga de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, candidata a magíster en bibliotecología y estudios de la información de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación, Información, Conocimiento y Sociedad, coordinadora del programa de tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad TEPLEO, que es lo mejor que hay. Acaba de publicar un artículo y a ver si luego se los hacemos llegar la liga. Bibliotecóloga, integrante del equipo de trabajo base del Centro de Lectura, Escrituras y Oralidades CLEO, de la misma universidad. Y, bueno, Universidad de Antioquia, sí. Y bueno, chicas, el micrófono es suyo. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación. No sé si de pronto César quisiera iniciar o si iniciamos Sofía y yo pues con nuestra conversación. Ustedes, porque César no pudo venir, lo pidió la rectoría, entonces... Ah, bueno, perfecto. Sí. Entonces quisiéramos proponer que por favor nos pongan el infográfico. Voy a explicar un poquito qué fue lo que
quisimos mostrar con el infográfico, y si bien nuestra conversación no va a estar pues basada en él, si lo pudiéramos agrandar, así sea para mostrarlo pues desde diferentes partes, lo que queremos es mostrarles para que ustedes desde la lectura nos acompañen en el diálogo que Sofía y yo entonces vamos a empezar a tener, ¿cierto? Acá básicamente lo que estamos mostrando es entonces inicio contándoles un poquito también de la importancia del por qué, el para qué tratar esta temática que tiene que ver pues con los problemas a los que nos enfrentamos y las soluciones también que tuvimos que dar en todo este proceso de desarrollo de habilidades en cada una de nuestras disciplinas para poder tener esos procesos de aprendizaje, de formación y aprendizaje a distancia, ¿cierto? Entonces, yo no tengo duda de que la experiencia que vivimos, cada uno de quienes estamos haciendo parte pues, de este seminario, que además me encanta este espacio, sino también las personas que nos están acompañando desde la lectura de este espacio formativo, además, como oyentes, ¿cierto? Desde esa asistencia, desde esa escucha activa que tienen desde cada una de nuestras experiencias, pues todo lo que ha sucedido definitivamente transformó las realidades de nuestra vida, ¿cierto? Los procesos educativos, el trabajo, la vida familiar, la vida social, lo económico, lo político incluso, lo ideológico, en fin, ¿cierto? Todas las dimensiones de nuestra vida, digamos que allí sufrieron algún tipo de cambio, y eso afectó nuestro mundo, ¿cierto? Afectó nuestra realidad. Y es entonces aquí cuando la literacidad y la cultura científica cobran relevancia para fomentar justamente un pensamiento crítico entre nuestros estudiantes de todos los niveles y de todas las áreas del saber, como ya lo han mencionado ustedes pues a lo largo del diálogo en las diferentes mesas. Reflexionar todo esto es no dejar que se vaya al olvido, sino una oportunidad de aprendizaje. Y aquí recuerdo unas palabras que Freire decía y que yo sé que todos las van a recordar, y es que todos aprendemos en interacción con el mundo, y justamente eso es lo que nos está sucediendo, ¿cierto? Ese mundo con el que estamos interactuando hoy nos está invitando a aprender, pero además nos está invitando a hacer uso de ese aprendizaje, como lo mencionaban ahora Adriana, hacer uso de ese aprendizaje para redescubrir unas nuevas maneras de ser docentes, ¿cierto? Una nueva forma de relacionarnos con los contextos sociales y familiares, no solamente de nuestros colegas, sino por supuesto de nuestros estudiantes. Entonces, por eso, desde este infográfico, eso es lo que queremos mostrar, ¿cierto? Desde el diálogo que vamos a tener Sofía y yo, entonces, que se pueda llevar a cabo la lectura, porque es que tratar cada uno de esos asuntos pues nos llevaría más tiempo del que se han tomado a lo largo de las mesas. Entonces quiero invitar a Sofía, aparte pues de darle también la bienvenida y lo feliz que estoy de que me pueda acompañar en este espacio de diálogo, si pudiera contarnos un poquito sobre esas respuestas que quisimos provocar o las expectativas que quisimos lograr, ¿cierto? Llenar un poco con, no solamente con el diálogo, sino pues también desde la realización de ese infográfico, Sofía. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto, compañeros, de poder compartir un espacio con ustedes. Mucho gusto con los estudiantes que nos están acompañando a través de las redes sociales. Que esta es otra de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, pues nos da la oportunidad de estar cerca, aunque estemos muy lejos en la distancia. Adriana está en Colombia, yo estoy en Sonora, y el resto de los compañeros pues están un poquito más cerca entre ellos en el centro del país. ¿Qué esperábamos encontrar? Esperábamos encontrar justo eso, lo que encontramos, una serie de contrariedades, contradicciones, problemas que encontramos, porque si bien Adriana nos platica una parte muy bonita,
también hay otras realidades de personas que no se les daba tan bien la tecnología, profesores más grandes de edad que nosotros, que ellos no son generaciones que les tocó la computadora. Incluso nuestros estudiantes también, pese a que ellos son usuarios de las redes sociales y todo, no tienen un uso adecuado de la tecnología o se les complicaba de repente por conectividad, de repente porque no tenían equipos suficientes en su casa. De repente estaban en una habitación chiquita, 4 o 5 personas. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo como profesora, mi esposo como periodista, mis 2 hijos universitarios y 2 sobrinitas, una de primaria y otra de kinder. Alegábamos todos en la misma habitación, ¿no? Y con diferentes equipos y de repente saquen tu celular, sácalo de internet porque me está alentando la red y una serie de dificultades de todo tipo, desde técnicas hasta humanas. Ahorita ya lo vemos a la distancia y decimos, ya brincamos el charco, ¿no? Pero, ¿cuánto nos costó brincar ese charco? Yo tuve que aumentar la velocidad de mi internet, tuvimos que adquirir otro equipo, hay alumnos que se prestan los equipos entre sus hermanos y se tienen que tomar turnos, hay alumnos que viven en comunidades lejanas a la ciudad que se les dificulta tener internet o que no tenían considerado tener internet porque pues ellos se habían venido a la ciudad y en el pueblo se quedaban los papás. Una serie de problemas hasta de tipo emocional, porque yo recuerdo que los primeros meses de la pandemia era 24/7. 24/7, los alumnos preguntándote, tú contestándole, te mandaban los profesores, te pedían cosas y había que contestarles y de repente tuvimos un problema de infodemia, o sea, eran tantas las cosas que nos mandaban que de repente no veíamos todo. Nos mandaban pedir una cosa, luego nos mandaban pedir otra. Tuvimos que adaptarnos a esto y esto es muy importante conocer que estamos partiendo de realidades desiguales en condiciones y vino a destapar algo que ya lo sabíamos, que la fragilidad socioemocional que tenemos como seres humanos que somos, profesores y estudiantes. Vino a destapar esto y tuvimos que aprender a repensar, a aprender a valorar la tecnología de otra forma y nuestros estudiantes también. De repente teníamos que estar reconociendo estudiantes que no veíamos, ahí tiene uno que ponerse los lentes para verlos en la cámara chiquita y cosas así. Ese trato personal no fue tan fácil transitar hacia la tecnología, que aunque es maravillosa, sí, ese tránsito nos fue un poco difícil y de acuerdo a los contextos de cada universidad. Adriana, ¿me podrás platicar cuáles son los contextos de tu universidad en Claro que Colombia? sí. Sí, Sofía, porque es que en relación con lo que vos mencionás, yo creo que es una manera también de que entendamos que a pesar de las distancias, que a pesar de que estamos en países diferentes, hay muchos puntos en los que nos encontramos, ¿cierto? Desde esas mismas vivencias y condiciones, incluso geográficas, sociales, políticas, que vivimos en cada uno de nuestros países y como allí hay asuntos que nos diferencian desde la solución también de las problemáticas que afrontamos, pero también muchos puntos de convergencia, ¿cierto? Entonces yo les cuento un poquito. La Universidad de Antioquia es una universidad pública, es una universidad que tiene actualmente más de 100 estudios de pregrado y más de 200 estudios de posgrado. Hay un poco más de 34.000 estudiantes que hacen parte de la comunidad académica. Aproximadamente unos 5.000 estudiantes, si no recuerdo mal, según los últimos datos que vimos hasta el año pasado, son de regiones. Cuando hablo de regiones me refiero a partes aledañas, como en las afueras de la ciudad, ¿cierto? En otros departamentos en otros municipios, así lo llamamos. Y dentro de esos municipios, pues están en la ruralidad, ¿cierto? En su mayoría, los estudiantes de la universidad son de estratos socioeconómicos de 1, 2 y 3. Esta universidad es la universidad pública más importante de nuestra región y es una de las más importantes del país, de Colombia.
Antioquia, en Antioquia hay una gran diversidad de territorios con distintos niveles de desarrollo y algunas subregiones alcanzan casi un tercio de sus hogares en situación de pobreza. Muchos de los estudiantes en tiempos de presencialidad, por ejemplo, lo que hacen es que para poder asistir a clases se desplazan a la ciudad, ¿cierto? Dejan sus hogares en la ruralidad, en el campo, y se vienen hasta las ciudades centrales para poder asistir a Ciudad Universitaria, así la llamamos nuestra sede central, que está directamente en la ciudad. O se desplazan a las cabeceras municipales, ¿cierto? Para poder asistir a sus clases en condiciones de equidad o igualdad, ¿cierto? ¿Por qué lo hablo así? Pues por el acceso que les posibilita ya en sus cabeceras de los municipios, las posibilidades de acceso, ¿cierto? La posibilidad a esos medios que les permite ese proceso de formación universitaria. Entonces, llega la pandemia, y esto trae consigo que se empiezan a hacer mucho más visibles las brechas entre los niveles de desarrollo, de calidad de vida y pues por ende en el acceso que los estudiantes pueden tener a estos medios de comunicación para la educación, ¿cierto? En el área metropolitana, que es la gran ciudad del departamento, es la ciudad principal, según un estudio de calidad de vida para Antioquia que se hizo en el año 2019, también en relación con la Universidad de Antioquia, eso nos muestra entonces que hay alrededor de, o bueno, que en Medellín, que hace parte del área metropolitana, hay alrededor de un 65% de viviendas con acceso a Internet. Entonces miremos que ni siquiera en la ciudad, los estudiantes viviendo acá, todos los estudiantes podíamos decir que tenían toda la cobertura, ¿cierto? La universidad no podía ofrecer tampoco esas condiciones de cobertura a Internet. Ahora, en el resto del departamento, en donde la conectividad a veces no llega ni siquiera al 30%, entonces digamos que la pandemia y lo que nos muestra es que aún como universidad nos quedan muchas brechas muy significativas con las demás subregiones y por supuesto con el acceso o la falta de acceso que hay allí, pues para poder llevar a cabo ese proceso formativo de los estudiantes. Y eso también habla, por supuesto, de esos niveles de desarrollo y calidad de vida. Entonces, ¿por qué nos parecía importante a Sofía y a mí mostrar esto? Ahora ella ya nos va a contar un poco el contexto de su universidad. Porque nos parece importante eso que les mencionábamos al inicio, ¿cierto? Empezar a mirar cómo también nosotros nos situamos allí, cómo nos identificamos y que las historias no son solo nuestras. Yo creo que las historias hacen parte de cada una de nuestras vidas y allí encontramos puntos para podernos identificar. Sofía. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante tus comentarios. Ahora comentaré yo un poco sobre mi universidad. Pues mi universidad se ubica en el estado de Sonora. Estamos muy lejos del centro de la República. Son 30 y tantas horas en carro, en auto, y son 2 horas y media en avión. Estamos muy lejos del centro de la República. Estamos muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Somos un estado fronterizo. Y tenemos precisamente una diversidad importante. Mi universidad es una universidad pequeña comparada con la Universidad de Sonora, que es la universidad autónoma, por así decirlo. Tenemos nosotros aproximadamente 16,600 estudiantes que se ubican en 5 unidades académicas. La mitad aproximadamente tenemos aquí en la unidad académica Hermosillo, que es la capital del estado de Sonora, y el resto se ubican en unidades pequeñas, una en San Luis Río Colorado, pues que también tiene bastantes estudiantes, casi tantos, poquito menos que Hermosillo, está en la parte fronteriza de San Luis Río Colorado, en el desierto. Tenemos otros que están en población indígena, como es la unidad académica Benito Juárez, la unidad académica Navojoa y la unidad académica Magdalena, que también está cerquita de la frontera, como a 2 horas de la frontera con los Estados Unidos. En el caso de nosotros, nuestra realidad también es un poco difícil. Gran parte de nuestros estudiantes, y esto lo sabemos por estudios que ya hicimos, pertenecen a los estratos sociales bajos y muy bajos. Y esto no se ve tan evidente. A my me extrañaba, decía yo, ¿por qué si utilizamos
una metodología que utiliza el INEGI, que es una metodología aprobada. Como si no se ven así a simple vista, que parece que pertenezcan a un estrato bajo, pero ya con la metodología nos arrojó esa información. Muchos traen teléfonos inteligentes o cosas así, pero en realidad muchos de nuestros estudiantes trabajan, y esto fue una realidad con la que nos topamos. Ellos trabajan para poder estudiar. No se pueden dar el lujo de ser nada más estudiantes de tiempo completo. Entonces, por eso es que ellos logran sufragar los gastos. Esa es una realidad de nuestros estudiantes. Otra realidad que se presentó con los profesores es que tenemos profesores de bastante edad, algunos, y otros a lo mejor no de tanta edad, pero sí que no estaban tan familiarizados con el uso de las tecnologías, y sobre todo que esta pandemia nos agarró descuidados. Nos agarró a traición, ¿verdad? De repente ya no hay clases y tienes que brincarte al charco en el Zoom, en el Teams, en el Classroom. Afortunadamente nosotros ya teníamos una amplia trayectoria con la cuestión digital. Nosotros ya habíamos usado primero Moodle, después usamos la plataforma SharePoint, después utilizamos eLearning, y ahorita estamos utilizando Aya 10. Ya teníamos muchos años utilizando plataformas. De hecho, las últimas plataformas ya fueron construidas ex profeso para nosotros, ¿no? No son plataformas gratuitas, sino que las construyeron para nosotros, y ya teníamos mucha presencia en la virtualidad nosotros, ¿no? Y aún así les puedo decir que nos fue muy difícil, porque nuestro modelo educativo pues estaba para la presencialidad, y de un día a otro tuvimos que irnos a los sistemas híbridos. También la enseñanza del idioma inglés aquí se da también por medio de una plataforma que se llama Smart, y nosotros para el sistema de tutorías también utilizamos otra plataforma construida ex profeso para nosotros y nuestros estudiantes. Una de las ventajas que tenemos de ser una universidad chiquita precisamente es que pudimos ser así como termómetro para nuestros estudiantes. Pudimos estar más al pendiente de nuestros estudiantes precisamente por ser una universidad chiquita, y nos dimos cuenta lo difícil que fue ver a nuestros estudiantes que tenían enfermo a su papá, a su mamá, que de repente se les murió, o algún familiar, alguna persona muy cercana. Nuestros mismos compañeros en esta pandemia fallecieron muchos compañeros. Entonces, en esas condiciones no es la misma no salgo porque no quiero a no salgo porque no puedo. Eso lo causaba una situación de angustia por parte de nuestros estudiantes, porque era el temor a enfermarse, era que me funcionaran bien mis sistemas de enlace, era que yo entendiera bien al maestro, que el maestro me entendiera bien a mí. Entonces eso de repente fue muy, muy difícil de atender. Pues para nosotros teníamos que conducir a nuestros alumnos con el psicólogo, que también las terapias eran en línea, y se volvió medio complicado este asunto. Pero pues no quiero seguirles contando más ya de mi universidad. Adriana también tiene algo que comentarnos acerca de la infografía que construimos. Precisamente no quisimos utilizar lo mismo que utilizábamos siempre, como no sé. Hemos aprendido a hacer otras cosas, ¿cierto? Sí, aprendimos a hacer otras cosas, y aquí lo vamos a ver con los hechos. Es muy cierto. Yo creo que lo hemos mencionado a lo largo pues de todo lo que Sofía y yo hemos contado, ¿cierto? Esta es una construcción conjunta, y lo quisimos hacer así porque nos parecía muy interesante contarles desde nuestros lugares cuáles han sido pues todas esas dificultades, pero también esas soluciones y esos retos a los cuales nos enfrentamos, ¿cierto? Y de esto nos deja un proceso de orientar a través de herramientas digitales desde la virtualidad, ¿cierto? Unos procesos formativos que fueron diseñados para la presencialidad. Esto porque hay que tener en cuenta que, como ya lo han mencionado también, nuestras universidades son en esencia de formación presencial, ¿cierto? Y no virtual. Esa fue incluso ahí como haciendo una pequeña introducción a esas dificultades que nos encontramos. Todo esto, pues, por supuesto, construido en el marco de la universidad, de la que hace parte Sofía y de la mía. Entonces, aquí abordamos asuntos que se relacionan con lo laboral, pero es
vimos que era muy difícil separar lo exclusivamente laboral de lo personal y de lo familiar, ¿cierto? Porque aquí abordamos, porque es que además adaptarnos a un cambio de modalidad, ¿cierto? Presencialidad a virtualidad o formación a distancia mediado por las TIC, para ello también debimos adecuarnos y adaptarnos eh, ante muchos otros factores, como la presencia, como lo mencionaban nuestros ponentes anteriores en la mesa anterior. Y es que había presencia de más personas en nuestros espacios, ¿cierto? Como los niños, como nuestros cónyuges, como Las mascotas. las mascotas empezaron a ser parte. Claro, pues que yo amo las mascotas, yo tengo un amor de mi vida y es mi mascota, entonces eso no me chocaba para nada y además entendía el amor de los otros también hacia sus mascotas. Empezaron a ser parte incluso de nuestras clases, ¿cierto? De otros integrantes de la familia. Eh, por ahí ya dicen que somos familias multiespecies y está bien mencionarlo también de esa manera. Pero hablando de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros papás, nuestras parejas, etcétera, digamos que ellos a su vez estaban sujetos a esos regímenes de teletrabajo, ¿cierto? De estudio a distancia, debido también a ese mismo aislamiento y distanciamiento social por pandemia. Entonces ahí tuvimos que enfrentarnos y ya nuestros compañeros nos hicieron como nos mostraron un amplio panorama sobre eso, eh, pero fue uno de los asuntos que tuvimos que empezar a solventar ahí. Eh, Sofía, yo creo que es importante también que expliquemos, ¿cierto? ¿Cuál es la relación de la temática y el objetivo que estamos buscando con todo esto? ¿Qué es lo que queremos realmente nosotras mostrar desde el diálogo que estamos teniendo? Yo creo que lo que nos interesaba era presentar la parte humana de lo que estaba ocurriendo, de nuestra relación con la tecnología al interior de nosotros mismos y nuestra relación con los profesores, con nuestros compañeros y con nuestra familia incluso, porque implicaba muchas horas dedicadas al trabajo, porque finalmente el trabajo el trabajo se modificó, pero seguía siendo el trabajo. Teníamos que hacer investigación, teníamos que dictaminar artículos, teníamos que asesorar tesistas, teníamos que asistir a congresos, a webinars, teníamos que atender a nuestros estudiantes que tenían dudas. Nosotros les decíamos, no, pues el horario es de 9 a 4, pero al chamaco le salían dudas a las 11 de la noche y nos marcaba. Y pues lo atendíamos porque pues estábamos también igual trabajando. Entonces, a lo mejor sea la visión de la catarsis que significó para nosotros ese momento que ya, gracias a Dios, lo brincamos, ¿verdad? Pero, ¿qué tan importante es reconocer lo que fue difícil para nosotros? Cómo nos tuvimos que apoyar de nuestros mismos estudiantes, de mis hijos, por ejemplo, que a veces no me prendía la cámara, que a veces cosas técnicas, que no es la misma cuando lo haces relajadito a cuando lo haces ya pues con la prisa de que se me va a acabar la hora y no puedo lograr que funcione, ¿no? Entonces, es reconocernos como seres humanos interactuando entre nosotros mismos. De repente veía un mensaje, me volteaba y ya tenía 30 en un grupo, 20 en el otro, 10 en el otro, sí. Y ay, Dios santo, ¿cuál atiendo primero? Pues, entonces, esto es parte de nuestra realidad, que nos significó un estrés y un cansancio, a lo mejor por el golpe que fue repentino, ¿verdad? Ya estábamos nosotros manejando la tecnología, pero no en estos niveles, al menos yo no. Es muy cierto. Además, sabes que, Sofía, el pensar en que volver a la presencialidad va a ser una nueva adaptación, ¿cierto? Va a ser una readaptación en la que nosotros decidimos si todo el aprendizaje adquirido lo vamos a dejar aquí en el olvido o si lo vamos a empezar a utilizar también en este nuevo reto, a esto nuevo que nos afrontamos, porque es que yo creo que va a ser una novedad para todos, volvernos a enfrentar a ese cambio que se nos viene, tanto desde los estudiantes, desde la mirada de los estudiantes como desde nuestra propia mirada. De hecho, nosotros les hemos preguntado a los estudiantes si quieren regresar
y a las aulas, y muchos de ellos sí, la mayoría sí quiere regresar a las aulas porque como que le hace falta ese contacto personal, que igual se han hecho amigos en las redes sociales, igual nosotros como nos conocimos, Adriana Hernández y Adriana Areiza nos conocimos en Perú en un congreso. Entonces, y cómo continuamos la camaradería, el compañerismo y hasta la amistad, pues a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, yo creo que ya está de nosotros sacar lo mejor de esta crisis y valorarlo y tomar en cuenta que también tiene que ver con las instituciones, porque imagínate, si yo en una institución que le apostó tanto a la tecnología le batallamos, imagínate otras instituciones que no tenían las condiciones. De hecho, nosotros, a pesar de que le hemos apostado tanto a la tecnología, no tenemos las condiciones nos estamos rotando salones y todo, ¿no? Y eso que ya teníamos salones equipados, aparentemente, pero no con la velocidad, no con las capacidades que el uso de videos, que el uso de imágenes a veces demanda. Entonces, sí, habría que reconocer esta parte también, esta parte que muchas instituciones no han logrado solventar y la parte como humanos, ¿no? Que es muy importante también. Sí, eso es muy cierto, Sofía. Aquí yo quisiera como que destacáramos los asuntos más importantes o esos asuntos que cada una de nosotras considera como puntuales, en los que quizás seguramente nos vamos a encontrar, ¿cierto? Pero también en los que todos los asistentes que nos acompañan hoy pueden sentirse involucrados. Yo quiero iniciar con resaltar ahí tres asuntos que a mí me parecen muy importantes, que lo hemos señalado también a lo largo pero que también nos ayudan como hacer una especie de resumen, a centrar más la mirada y a ser más atentos a esto que debemos tener en cuenta. Em, Tres asuntos. El primero de ellos tiene que ver em, con las, y digo con las en plural, no con la, ¿cierto? Sino las en plural, diversas adaptaciones que tuvimos que realizar en nuestro contexto profesional y laboral, ¿cierto? El uso de las nuevas tecnologías, enfrentarnos a tener que saber manejar redes sociales, a la apropiación de ellas, ¿cierto? Pero todo en función de lo educativo. Eso fue un asunto que yo creo que nos costó mucho y que vale la pena resaltar. Eso no solamente fue, yo creo que sigue siendo un desafío, pero además de ello, el diseño que tuvimos que realizar, el aprender a diseñar materiales para poder lograr ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Que por un lado como que de alguna manera prescindieran de esa presencia o de todo el tiempo o de esa mediación que los profesores teníamos de manera casi que permanente, ¿cierto? Y por el otro, materiales que estuvieran contextualizados con esas condiciones que tenían que ver con los ámbitos familiares, con las diversas realidades que estaban atravesando los estudiantes, pues desde la ausencia que seguramente muchos de ellos tenían de esos recursos tecnológicos, hasta en eso tuvimos que empezar a pensar, ¿cierto? Tuvimos que hacer esas lecturas, porque sí, cuando hablamos de literacidad, no solamente estamos hablando de lecturas académicas, estamos hablando también de cómo integramos ahí nuestras propias realidades sociales para poder tener procesos comprensivos y luego hacer uso de esas mismas comprensiones desde los aprendizajes que hemos adquirido, ¿cierto? Entonces el diseño de todos esos materiales nos enseña que debemos hacer una lectura integral y que debemos ahí incluir todas las condiciones, perdón, de vulnerabilidad a las que nos podemos enfrentar, porque son realidades sociales que están viviendo también nuestros estudiantes, incluso nosotros como profesores, ¿cierto? El segundo elemento que quiero mencionar, y es muy en relación con lo anterior y muy en relación con lo que vos mencionabas al inicio, Sofía, y tiene que ver con ese sufrimiento emocional que se deriva, por supuesto, de esa experiencia de aislamiento y distanciamiento social, ¿cierto? Pero también de la sobrecarga que se nos llegaba, que devenía
de esa necesidad de sostener todas las actividades académico-laborales que teníamos nosotros, porque pasamos de una modalidad pasamos a una modalidad, perdón, totalmente distinta, ¿cierto? Para la cual, como vos misma lo decís, no estábamos preparados y entonces se impone ahí la necesidad de empezar a desarrollar como profesores unas habilidades para poder sostener esas mismas actividades. No de la misma manera, ¿cierto? Tuvimos que inventarnos, innovar nuevas maneras para poder llegarle a los estudiantes, también teniendo en cuenta todos estos medios por los cuales nos estábamos comunicando con ellos. Y allí también, por supuesto, se vienen todos los problemas de salud mental con los que tuvimos que lidiar estudiantes y profesores, ¿cierto? Porque ahí, por supuesto, no estamos incluidos solamente los profes. Creo que voy a mencionar un tercer asunto y creo que con este tercer asunto, entonces abordo un poco también las soluciones que logramos darle como a todas estas dificultades a las que nos enfrentamos y es el entonces cómo íbamos a crear esos entornos que involucraran a los estudiantes para que pudieran explorar, para que pudieran crear, para que pudieran expresar sus identidades en función, por supuesto, o en mediación de la formación que era recibida en las aulas o por fuera de ellas, ¿cierto? Ahí entonces yo creo que también de alguna manera se empieza a hacer evidente la necesidad de unos proyectos educativos que los integre en un aprendizaje, no por repetición, como lo mencionaban ahora nuestros colegas, sino donde puedan llevar a cabo elementos comprensivos que les son propios a cada uno y a cada una de ellos, que les posibiliten tener una construcción de aprendizaje para que puedan hacer uso de ese aprendizaje, porque es que es importante recordar que aprendemos desde toda la información que sentimos, porque es todo el cuerpo, es toda nuestra corporalidad el que le manda señales al cerebro de las experiencias a las que nos vamos enfrentando cada día, ¿cierto? No podemos considerar a nuestros alumnos como individuos pasivos en su proceso de aprendizaje, eso es un gran error. Y porque son justamente los sentidos, son justamente las emociones, los movimientos, los que están involucrados en las maneras en cómo cada uno de ellas y ellos apropia esa información que nosotros les compartimos y la vuelve en conocimiento. Debemos reconocerlos y hacerlos protagonistas de un proceso formativo en el que ellos son los protagonistas principales, ¿cierto? Nosotros somos seres integrales, los seres humanos somos un sistema, no funcionamos como partes aisladas y en ese sentido es que debemos entender la enseñanza, ¿cierto? Hace parte de esa totalidad del lenguaje corporal, de todo lo que somos, desde la cognición, desde las emociones, desde la experiencia que nos pueden brindar y que está involucrado en todo ello, ¿cierto? En el descubrimiento y también en el procesamiento de la información que compartimos con ellos, porque es que también hay que hablar de compartir, de un aprendizaje bidireccional. Todo el tiempo también nosotros aprendemos de los estudiantes. Entonces, ahí resumo como mis tres temas. A ver, Sofía, si te encontrás en algunos de ellos con tus asuntos importantes, lo que lograste entender, explorar, identificar desde toda esta experiencia. Pues sí, sí, definitivamente coincidimos en bastantes cosas, Adriana. La brecha digital, decíamos, es bien importante porque ya se estudiaba la brecha digital desde mucho antes, ¿verdad? Pero no se estudiaba en el pleno de esa realidad de una pandemia. Brecha digital entre los profesores y brecha digital entre los estudiantes también, que si bien utilizaban redes sociales, pero no tanto para cuestiones académicas. Y el problema del que no leen papel es que tampoco leen electrónico, ¿verdad? Tendríamos que hacer accesible y acceder a información confiable. Por ejemplo, nosotros tenemos bases de datos desde hace varios años y nuestros estudiantes difícilmente transitan en acceder, siguen prefiriendo consultar la web en general a consultar las bases de datos, a pesar de que es información más confiable. ¿Por qué? Porque la brecha digital estaba desde los profesores, que no les ayudaban a construir conocimiento a partir de ingresar a esas bases de datos
importantes o legitimadas por el canon de las instituciones, por así decirlo. Entonces, también se vio la importancia de que las instituciones sistematicen sus apoyos a la utilización de la tecnología, porque la tecnología se veía así como que, pues la tecnología se adquiere, pero la tecnología se adquiere y en 2 años ya es obsoleta y hay que ir transitando y más y más y más, y eso se tiene que pensar en las planeaciones académicas, en las planeaciones de los presupuestos, en las planeaciones de las capacitaciones. Y también pensar en un programa integral de atención a nuestros estudiantes, que ya lo teníamos, pero que revistió de gran importancia porque había que estar cerca de nuestros estudiantes para apoyarles en lo que necesitaran, pues cerca en las aulas y cerca en todo tipo de cosas. De repente había estudiantes que ocupaban sangre, había estudiantes que ocupaban apoyo para sepultar a sus familiares, o sea, cosas muy, muy tristes que nos tocó ver de cerca, pues, que yo creo que es otra cara de la pandemia. Y estuve hace poquito en una mesa de Argentina también, donde había todavía peores condiciones porque eran localidades remotas donde ni siquiera internet tenían y había que enseñarles a los estudiantes. Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestra realidad es dura, pero no pensamos que hay otras realidades que son más duras. Y yo creo que en todo eso tenemos que pensar como profesores y como instituciones. Nuestros estudiantes, por ejemplo, reciben apoyo especial, nuestros estudiantes indígenas, becas especiales, se les facilitan o se les dan apoyos a veces para adquirir equipos o en la medida de las posibilidades, pero no está sistematizado estos apoyos. Entonces, yo creo que esto es uno de los grandes retos que nos va a enseñar esta pandemia, a pensar que la tecnología no se adquiere, sino que se tiene que estar actualizando constantemente, al igual que los diseños curriculares. A nosotros nos agarró en la mitad de un rediseño curricular de nuestras mallas curriculares y aprovechamos y se tuvo que acceder, ¿verdad? Entonces, se tenía que cambiar definitivamente las formas de acceder a la información. Pues sería todo de mi parte. No sé si quisieran comentar algo los compañeros. A lo mejor van a decir que fue la hora del fuano, de desahogarnos de todo lo que pasamos en todo este tiempo, ¿no? Yo quisiera, Sofía, hacer como un comentario final. Y es que yo sé que ya muchos profes lo han hecho, de hecho yo sé que acá se ha hecho, ¿cierto?, sobre lo duro que ha sido no poder tener ese contacto físico y cotidiano pues con los estudiantes, porque para mí es uno de los asuntos que como profesora me llena el corazón. Yo siempre que puedo le digo abiertamente a mi comunidad académica, pues con la que generalmente me relaciono, y es que mi razón de ser profesora en la UdeA son mis estudiantes, ¿cierto? Ellos son los que le dan sentido a mi hacer, y lo hago con todo el corazón. Incluso esa es una de las razones por las que nosotras quisimos incluir esa frase arriba en la biografía en lo que corresponde a los docentes, y es que nada puede sustituir la humanidad del docente, del maestro en el aula, ¿cierto? Y yo creo que es uno de los asuntos más valiosos que nos deja todo este contexto, ¿cierto? Yo quiero centrarme solamente en lo positivo, porque es que, como lo dijo Gabriela ahorita, no todo ha sido malo, y como lo dijo Adriana, ¿cierto? Hay asuntos muy importantes que podemos perdón, hablando de lenguaje, destacar. Juntas dos palabras. Destacar de la pandemia, ¿cierto? Para nosotros, para muchos de nosotros, lo vivido, lo sentido, se convierte también en una gran oportunidad de buscar distintas maneras de innovar en nuestras prácticas pedagógicas. Yo creo que ha sido un importante contexto, una importante oportunidad para repensarnos y replantearnos
lo que significa para nosotros el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es lo esencial en la formación del pensamiento crítico y de que por supuesto está mediado en todas las áreas del saber por las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Yo voy un poquito más allá de la lectura y la escritura porque son tres prácticas intrínsecas, ¿cierto? Que están ligadas y que son las que nos ayudan a hacer lecturas del mundo para generar esos procesos comprensivos desde los mismos documentos académicos, ¿cierto? Pensarnos un pensamiento que nos libre de esos prejuicios que tenemos, de cómo transmitir humanidad, acciones pedagógicas. Yo creo que es un reto que tenemos todos los profesores y es enseñar con humanidad. Y enseñar con humanidad hace que pensemos en el estudiante no como un individuo que llega a la universidad vacío, sino que, que está aislado del mundo, que está aislado de nuestro saber, sino que por el contrario podemos integrarlo desde el reconocimiento de sus características, de su contexto social, de su contexto familiar, de sus propias, de las comunidades de las que vienen, ¿cierto? Hacer una formación en liderazgo, con inteligencia emocional, para que sea una formación ética y a la que le puedan dar un verdadero uso en sociedad, ¿cierto? Yo de acá rescato algo muy interesante que conversábamos Sofía y yo, ya pasando a otro asunto, y es que hay una falsa creencia de que los chicos son nativos digitales, de que el ser nativo digital es correspondiente con el estar preparado para hacer uso de para hacer uso de todas las tecnologías. Y eso también lo ponemos ahí en parte de nuestra infografía, porque es que no todos tienen acceso a las tecnologías, ¿cierto? Porque no todos nacen en medio de tecnologías, de innovaciones de que nos trae el mundo. Eh, o porque a veces los intereses de los estudiantes no están sustentados en el manejo del acceso a esas mismas herramientas. O muchas veces sí al acceso y al manejo de plataformas, pero ni siquiera aquellas que son especialmente educativas, que fueron a las que nos enfrentamos nosotros en este contexto, ¿cierto? Sí, Lo que dice Sofía. Nay Vargas nos pregunta algo, disculpa la interrupción, pero Claro, dale. dice que es complicado acceder al conocimiento, revistas, libros, etcétera, en web, porque hay que pagar por esos conocimientos y uno que es pobre, dice, ¿no? Precisamente por eso con RICIT es un pues es un consorcio donde compran las bases de datos en consorcio. Por ejemplo, háganse de cuenta que yo tengo una base de datos y Adriana tiene otra, entonces nos pasamos acceso a esa información. Hay mucha información gratuita y la tendencia es que se vaya más a la gratuidad, sobre todo el conocimiento que se genera en las universidades públicas, que le tenemos que regresar a la sociedad ese conocimiento que se invirtió en nuestros proyectos de investigación. Entonces, en ese sentido, Nay Vargas, las universidades tienen muchas bases de datos abiertas. Y es cosa de que nuestros profesores nos ayuden a encontrar esos recursos. Hay mucho recurso gratuito y más con la tendencia que viene. Yo creo que ya la tendencia es hacia que desaparezcan los consorcios que son pagados. Sí, yo creo que ahí es importante enseñarles también a nuestros estudiantes habilidades. Nosotros ya hemos escalado de pronto esa palabra de alfabetización informacional para empezarlo a llamar habilidades informacionales, ¿cierto? Y eso tiene que ver también con ayudarles, con enseñarles a nuestros estudiantes que no saben recuperar ni seleccionar información confiable a esas maneras en las que lo pueden hacer, esas maneras a las que deben enfrentarse a estos nuevos retos que nos trae esta nueva sociedad, desde la infoxicación, desde el necesitar encontrar esos recursos, esos documentos que necesitamos, que nos brinden información que realmente sea confiable para cada una de nuestras áreas del saber y dar una mejor solución a todas esas problemáticas que deben enfrentar también en el marco, dentro y fuera de lo académico, desde sus ejercicios investigativos, desde cada una de sus actividades de clase y por supuesto también desde la cotidianidad.
Yo creo que es una tarea también que nos queda allí, porque es que Adri lo decía en la mesa anterior, ¿cierto? Es un asunto, esos asuntos no le corresponden a la educación básica. La educación básica debería ir un poco más allá de lo que hace, por supuesto, y en eso sí estoy en acuerdo, ¿cierto? Enseñar a leer y escribir de manera comprensiva, no solamente a manera de decodificar, no solamente de manera literal, enseñarle a los estudiantes a inferir, enseñarles a comprender, enseñarles a extractar, enseñarles que una respuesta no necesariamente la van a encontrar desde lo literal, como manera de cuestionario. Entonces, encuentre la respuesta en ese resumen, en ese párrafo. Eso no es enseñarles a leer, eso es enseñarles a copiar y pegar, a sacar lo que ya está. Pero sí ir un paso más allá, pero no es responsabilidad de la educación básica enseñarles todo ese lenguaje técnico que nosotros como profesores debemos enseñar dentro de nuestras aulas y sí debemos sacar tiempo para eso, ¿cierto? Perdón que se me secó un poco la boca. Sí debemos sacar nuestros tiempos para eso. Desde los mismos ejercicios, que no es un asunto adicional, desde los mismos ejercicios que ponemos, cómo aplicamos esa literacidad que debemos practicar junto con los estudiantes. No es un asunto de ellos, es un asunto nuestro, ¿cierto? De ellos y nosotros. Entonces yo paro por ahí porque si no me extiendo más y bueno, a mí quien me conoce sabe que estos asuntos me encantan. Entonces nada, Adri, muchísimas gracias y quedo atenta pues a cualquier pregunta o a cualquier inquietud. Sofía, muchísimas gracias por estar conmigo en este espacio también. Sí, gracias a ti, Adriana, y gracias a ustedes por escucharnos y tenernos paciencia ahí. No sé si quieran comentar algo los compañeros o los estudiantes, no sé. Su micrófono, doctora Adriana, por favor. Pues si no nos llega ninguna otra pregunta, ¿no? Pues entonces lo que nos resta es agradecerles muchísimo. Dijeron cosas súper interesantes. Uno no se imagina que la Universidad de Antioquia sea así como la UNAM, así de grandota, ¿no? Nosotros tenemos No, 15,000 alumnos. la UNAM es muchísimo más grande en No, espacio, sí. ¿cierto? Y en alumnos también, ¿no? Por ahí se van. Nosotros tenemos solo 15,000 alumnos, nos sentimos así como cuando dijiste la cantidad. ¡Wow! Y eso que solo es Iztapalapa, pero bueno. Sí, y bueno, no, me quedé con muchísimas ideas importantes, pero lo que más me encantó fue uno, que sí, precisamente Gabriel y yo no hablamos de esas realidades desiguales en donde los alumnos no siempre tienen todo como para poder llegar a mi clase con la computadora, con el video, con todo este relajo. Muchos se han adaptado, muchos lo que han hecho es se van a casa de otros, ¿no? Y entonces lo logran, ¿no? Yo supongo que fuera de cualquier cosa de enfermedad o de cuestión de fragilidad mental, yo creo que lo han logrado, ¿no? ¿No? Claro, muchas universidades hicimos esto que dice Sofía de atender a los alumnos vía telefónica o por Zoom para cuestiones psicológicas. Y muchas lo siguen haciendo, ¿no? Todavía no es nada fácil. Y otra cosa que me encantó fue lo que dijiste, Adriana, que el uso de los sentidos es súper importante para lograr el aprendizaje significativo, ¿no? O sea, en el momento en que solo pensamos que se lee con los ojos, ahí está mal porque se lee con el cerebro, pero el cerebro es tan importante como para crear todas estas sensaciones, entonces me encantó la idea. Y pues bueno, creo que nada más nos resta invitarlos a mañana. Mañana va a ser una sesión un poco rara porque lo que les pedía a varios de los alumnos de la UAM fue que nos hicieran pequeños videos para mostrarnos cómo le hacen ellos para aportar algo a la literacidad en las universidades, ¿no? Y entonces vamos a presentar algunos videos y bueno, si al final nos acompañan para que hagamos este resumen, cierre y sobre todo les avisemos que en diciembre vamos a entregar un manual que estamos preparando como red, como seminario, sobre precisamente cuestiones de literacidad
para los docentes, ¿no? Generalmente los docentes, como decías, Adriana, es que no voy a perder mi tiempo, esto no me toca a mí, le toca a los de prepa. No, sorry, señor, le toca enseñar a leer y escribir en su disciplina. Lástima, Margarito, pero le toca, ¿no? Y entonces, pues no sé si quieran decir alguna otra cosa. Pues nada más, y le toca rápido. Ándale, ándale, como el Espíritu González. Tiene que Y si ser, no, pues nos vemos mañana. sí, Nada ok. más. Nos vemos mañana entonces. Claro que sí, Adri. Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que feliz siempre de acompañarles en este espacio. Bueno, ay, Entonces, bueno, un abrazo. ay, Sale. Nos me fui un vemos. poco. Chao. Nos vemos. Bye, bye, que estén muy bien. Gracias, bye. Chao.